Los huracanes más fuertes, también conocidos como ciclones tropicales, se producen en el Atlántico o en el noreste del Océano Pacífico. En cambio, los tifones son el nombre que reciben los ciclones tropicales que se originan en el noreste del Océano Pacífico. Los huracanes que se originan en el noreste del Pacífico suelen ser más fuertes que los huracanes del Atlántico. Por ejemplo, en el año 2015, el huracán Patricia alcanzó velocidades de viento de unos 400 km por hora y 111 metros por segundo. Sin embargo, los huracanes que se originan en el noreste del Pacífico suelen adentrarse en el mar y desaparecer allí. Hola a todos. Aunque estos huracanes del Atlántico que se dirigen hacia la costa norte de América del Norte a través de zonas densamente pobladas, causando una destrucción enorme que ocasionalmente afecta el curso de la historia. Bienvenidos a este canal. En esta ocasión les presentaremos a los 6 huracanes más destructivos. ¿Les interesa? Entonces comencemos. El huracán David. El 25 de agosto de 1979, David se produjo a 1500 kilómetros del sureste de las islas de Cabo Verde y se precipitó en el Mar Caribe 3 días después, con vientos máximos que alcanzaron los 280 kilómetros por hora y 78 metros por segundo. Para la República Dominicana, David fue el desastre natural más destructivo de su historia. Las lluvias torrenciales provocadas por el huracán arrastraron al mar a las casas, iglesias, escuelas y a pueblos enteros. Más de 200.000 habitantes se quedaron sin hogar. El 70% de la agricultura del país fue destruida, así como el 70% del sistema de suministro eléctrico del país. Este huracán causó más de $1.000 millones en daños a la pequeña República Dominicana. Esta es una cantidad increíblemente grande para los estándares de 1979 y para el tamaño del presupuesto de este país. Los vientos y las inundaciones destruyeron literalmente la costa suroeste. Casi todas las casas de la isla quedaron destruidas, cerca del 80% de los habitantes se quedaron sin hogar, toda la cosecha de plátanos y las palmeras de coco se arruinaron. Dominica cayó en una depresión económica y el país tardó varios años en recuperarse de la depresión. El huracán Flora. El huracán Flora azotó al este del Mar Caribe con toda su fuerza el 29 de septiembre de 1963. Flora se abalanzó sobre la isla de Tobago, en la República de Trinidad y Tobago, hundiendo así muchos barcos en el puerto de Scarborough con las enormes olas que azotaron la isla. Las lluvias torrenciales destruyeron más de 3.000 viviendas en cuestión de horas. Sin embargo, lo más importante es que el huracán ha acabado con la mitad de todas las palmeras de coco. La isla de Tobago nunca se recuperó de este golpe y tuvo que hacer una transición forzada de la agricultura al turismo. De esta manera, el huracán cambió la historia de la isla de Tobago para siempre. Para la República Dominicana, Flora es el mayor desastre natural de su historia. Las inundaciones causadas por las lluvias registradas se convirtieron en torrentes y recorrieron sobre la nación insular a una velocidad devastadora. E incluso cuando el huracán dejó de hacer estragos, 10.000 kilómetros cuadrados de territorio dominicano permanecieron completamente inundados durante meses. En Haití, vientos de hasta 240 kilómetros por hora y 67 metros por segundo destruyeron casi hasta la última plantación de café. Después del huracán, apenas pasaron solo 3 años antes de la siguiente cosecha de café en el país. Además, los daños del huracán Flora están valorados en $700 millones, que no es el récord más alto, pero en términos de desastres, Flora es uno de los huracanes más aterradores. El huracán Katrina. El Katrina es conocido por todo el mundo por haber destruido prácticamente la ciudad de New Orleans en agosto del año 2005. La presa de New Orleans debería haber protegido la ciudad de las inundaciones, pero un huracán tan potente fue inesperado. Las enormes olas que soplaban desde la costa causadas por el Katrina perforaron 53 presas y pronto casi toda New Orleans quedó bajo el agua. Alrededor del 80% de los habitantes de la ciudad de 1 millón pudieron ser evacuados, pero decenas de miles se quedaron sin refugio, comida ni agua,
y el Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos tardaron mucho en rescatarlos. Sin embargo, no solo New Orleans sufrió daños. Las velocidades máximas del viento del Katrina alcanzaron los 280 km por hora y 78 metros por segundo, acabando con 240 kilómetros de la costa del Mississippi sin perder su poder destructivo. El huracán voló casi todos los edificios del Mississippi a media milla a 800 metros de la costa. Miles de hectáreas de bosques han sido destruidas en el estado, 16 parques naturales han sido cerrados por colapso y famosos humedales con plantas y animales raros han quedado completamente sumergidos. Los huracanes obligaron a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares y a reubicarse en otros estados, siendo además la mayor migración interna de la historia de los Estados Unidos. Los daños del Katrina fueron enormes, valorados en $125 mil millones, lo que lo convierte en el huracán más caro de la historia. El huracán Harvey en el año 2017 causó daños similares en Estados Unidos, pero este huracán no causó un desastre tan grave como el Katrina. El huracán María. María arrasó el noreste del Caribe en septiembre de 2017, causando daños por un valor de $91.610 millones en varios países. Los vientos alcanzaron los 240 km por hora y 67 metros por segundo, destruyendo rápidamente el 98% de las viviendas del país insular de Dominica. Los terrenos agrícolas ya no existían. Durante 2 días completos después de la furia de la naturaleza, muchos sintieron que Dominica había terminado. De todos modos, la comunicación local estaba completamente cortada. Independientemente de la devastación sufrida por Dominica, el huracán María fue recordado en todo el mundo, en primer lugar, por la destrucción prácticamente total del sistema eléctrico, las comunicaciones telefónicas y celulares, y por las comunicaciones de Internet en Puerto Rico. El huracán azotó Puerto Rico el 20 de septiembre, desarrollando una velocidad de viento espantosa. No se sabe exactamente hasta qué punto se han desarrollado. Esto se debe a que el radar que medía la velocidad del viento registró 233 km por hora y 65 metros por segundo, y posteriormente fue destruido por este viento. El huracán dejó sin electricidad a los 3.4 millones de habitantes de la isla en cuestión de horas. Desafortunadamente, el problema no se limita a la electricidad ni a los teléfonos móviles. María derribó violentamente las casas, carreteras y destruyó prácticamente por completo la zona costera de La Perla, mientras que la ciudad de Toa Baja quedó completamente inundada por las aguas en pocas horas, y el ejército apenas logró rescatar a la población. Muchas partes del país permanecieron sumergidas sin comunicación ni electricidad durante meses después del ataque natural. La agricultura ha sufrido enormes pérdidas, ya que millones de árboles de café han sido arrasados y la recuperación total del sector industrial tardará posiblemente otra década. El huracán Mitch. El huracán Mitch azotó Honduras entre el 29 de octubre al 3 de noviembre de 1998, con vientos máximos constantes de 285 km por hora y 79 metros por segundo, al punto de arrasar el país por completo. Vientos terribles, olas de 13 metros de altura y lluvias torrenciales incesantes destruyeron unas 80,000 viviendas. Además, muchas personas se vieron obligadas a huir de lo que aún quedaba de sus casas debido al peligro que había sobre ellas, dejando a unos 15 millones de personas sin hogar, que representaban el 20% de la población total de la época. La catástrofe de la furia de la naturaleza fue tal que Honduras retrocedió 50 años en términos de crecimiento económico. El Mitch se apoderó de la región, inundándola con un récord de al menos 1.9 metros en 3 días, equivalentes a medio año. Este fue el último valor máximo registrado, tras el cual el pluviómetro fue arrastrado por la furia de la naturaleza. El impacto del Mitch en Honduras ha sido estudiado por los expertos como un simple y claro ejemplo de los desastres que puede provocar los huracanes potentes. El Gran Huracán del año 1780. El Gran Huracán del año 1780 es el más destructivo de la historia.
Se beneficiaron de los marineros británicos, franceses y holandeses por la precisión de sus conocimientos sobre los huracanes. En esa época, Estados Unidos luchaba por su independencia, y el Mar Caribe estaba repleto de barcos militares y comerciales. El monstruoso Gran Huracán hizo estragos en las Antillas Menores entre la República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe del 10 al 16 de octubre. El huracán golpeó primero Barbados con vientos tremendos de al menos 321.9 km por hora y 89.4 metros por segundo. ¿De dónde sabemos acerca de esta velocidad del viento? Esto se debe a que se sabe que los huracanes arrancan la corteza de los árboles. Recientemente, los meteorólogos han calculado que esto es posible si la velocidad del viento supera los 320 km por hora y los 89 metros por segundo. Las personas que vivieron esta pesadilla dijeron que el huracán se movía y levantaba los cañones del barco y que las personas no podían ni oírse a sí misma debido al tremendo viento. En Barbados, Castries y Martinica, el viento y las olas destruyeron absolutamente todos los edificios y derribaron todos los árboles. En Santa Lucía, enormes olas arrasaron todas las casas. En San Vicente solo quedaron 12 de los 600 edificios. Y en el archipiélago de las Bermudas, aproximadamente unos 50 buques encallaron en aguas poco profundas. 19 barcos holandeses fueron destruidos cerca de la isla de Granada. Cerca de la costa de Martinica al sur de Dominica, los vientos azotaron y hundieron 40 barcos franceses. Las olas que arrasaron el puerto de Castries en Santa Lucía aniquilaron la flota del almirante británico Rodney, y este suceso tuvo repercusiones en la historia mundial, ya que la pérdida de la flota y la influencia de la monarquía británica en el Atlántico Norte quedaron muy reducidas. En el año 1780, el ejército estadounidense sobrevivió a un invierno extremadamente intenso que redujo a cero la capacidad de combate del ejército. ¿Cómo habría transcurrido la historia del mundo si no hubiera llegado el gran huracán que hundió toda la flota británica? Bueno, fue una fatídica catástrofe. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos sinceramente que toda la furia de la naturaleza y el mal tiempo se eviten y que solo los acontecimientos más brillantes y alegres afecten a nuestro futuro. Permanezcan atentos ya que estamos encantados de encontrar algo nuevo e interesante cada vez con ustedes. Nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós.